Hermanos amados, ¿cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto saber que estamos reunidos en este momento por medio de este canal de YouTube y que el motivo de nuestra reunión es estudiar la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios vivo, esa palabra que, como dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra a la cual nos estamos acercando. Y bendito Dios que estamos estudiando uno de los libros, para mí en lo personal, más apasionantes que tiene la Escritura, que es el libro de Apocalipsis. Y digo que es un libro apasionante porque es un libro que una gran parte del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, o desconoce este libro o malinterpreta este libro. Es un libro que, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es el quinto evangelio. Aparte de los 4 evangelios que contiene el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aparte de esos, sin lugar a ninguna duda, el Apocalipsis es el libro que más nos habla de Jesucristo, pero ya no del Jesucristo encarnado que encontramos en el antiguo, en los evangelios, sino el Jesucristo glorificado, resucitado, y el Jesucristo al cual estamos esperando el día de hoy cuando venga en toda su gloria. El tema central del Apocalipsis, igual que el tema central de toda la Biblia, de toda la Escritura, es Jesucristo. El tema central del Apocalipsis no son las tragedias, ni son los cataclismos, ni es la bestia, ni es el anticristo. El tema central del Apocalipsis es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos avanzado a lo largo de 29 semanas, hoy es la lección número 29, hemos avanzado hasta el capítulo 18 y estamos en este capítulo 18 comenzando a estudiar lo que es ese símbolo, ese personaje simbólico llamado la Gran Babilonia. Hace una semana estudiamos de los versículos 1 al 8, que habla de quién es la Gran Babilonia y de la caída de la Gran Babilonia. Hace 8 días también pudimos definir, basados en la Escritura, que esa Gran Babilonia de la que nos habla el Apocalipsis no es una ciudad específica, no la podemos identificar con lo que literalmente fue la ciudad de Babilonia o el imperio de Babilonia, ya que hace muchos siglos, hace mucho más de 2000 años, 2500 años, dejó de existir como imperio, dejó de existir como ciudad, una ciudad mítica, una ciudad hermosísima, pero también una ciudad llena de idolatría, llena de maldad, llena de hechicería, y que además fue ese imperio que avasalló con el pueblo de Israel, que se llevó a todos los judíos, a todos los israelitas en un exilio que duró alrededor de 70 y pico de años, pero no es esa Babilonia. No es tampoco en un sentido simbólico, de esto hablamos hace 8 días, ni es la actual ciudad de Roma, ni es el Vaticano, ni es Jerusalén, ni es la Iglesia Católico Romana, como a veces se ha interpretado. Creemos que la Gran Babilonia representa un sistema que es el sistema antidios, que es el sistema antirreino, representado por poderes reales, por gobiernos reales, por reyes reales, pero también por un sistema social y económico que se opone a todo lo que es Dios, que se opone a todo lo que son los valores de Dios. Esa es
la Gran Babilonia. Y nos quedamos en un versículo o en una serie de 4 versículos a donde se le dice al pueblo de Dios, donde el Señor le dice a su pueblo, salgan de ella, salgan de ella. En el versículo 4 del capítulo 18, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ahí nos quedamos hace 8 días. Hoy vamos a retomar en el versículo 9, pero antes de seguir adelante, ¿qué les parece si oramos y nos ponemos en las manos de nuestro Dios? Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos habla, eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos lleva a toda verdad. Gracias, Padre eterno, porque nos das esta libertad y nos das estos medios para acercarnos a tu bendita palabra. Te suplicamos, te rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, que tú nos hables el día de hoy. Te pido que uses mi vida, Señor, y te pido que a cada una de las personas que estén viendo este video, en el tiempo en que lo vean, en el lugar donde lo vean, Señor, que tú les hables también a través de tu palabra, de esa palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar ya en el estudio. Vamos a abarcar, como ya les había mencionado, Apocalipsis capítulo 18 y vamos a ver de los versículos 9 hasta el 24. Para esto voy a usar, igual que hace 8 días, voy a abrir aquí una presentación en PowerPoint, que es la que he preparado para este estudio. Aquí se va a abrir ahora. Bien, entonces estamos en Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 al 24. Sigue siendo el tema la Gran Babilonia. Esta es la segunda parte de este estudio. Como ya hace 8 días también lo vimos, este capítulo lo podemos separar en 3 subtemas. El primero, que es el que ya estudiamos, el anuncio de su caída, que va de los versículos 1 al 8. Hoy veremos los 2 subtemas siguientes, el lamento de sus amantes, que va de los versículos 9 al 19, y la alegría de los santos, que va de los versículos 20 al 24. Entonces, comenzamos con el subtema 2, el lamento de sus amantes, refiriéndose a la Gran Babilonia, versículos 9 al 19. Y vamos a ver que en estos versículos, en estos 10 versículos, podemos encontrar 3 grupos de lo que yo he puesto entre comillas como amantes, porque siempre es en un sentido simbólico, en un sentido figurado en el que estamos hablando, pero claramente habla de 3 grupos de personas o de 3 grupos poblacionales específicos que han fornicado, es decir, han adulterado en un sentido espiritual con esa Gran Babilonia que ya definimos qué es. A esas alturas ustedes ya tienen claro, cuando yo menciono Gran Babilonia, ya saben que me estoy refiriendo a ese sistema político, económico, religioso, incluso que es antirreino, que es anticristo, que va en contra de los valores y del reino de Dios que ha existido a lo largo de toda la historia, que sigue prevaleciendo todavía el día de hoy y en medio del cual nosotros vivimos. Ese sistema pecaminoso, ese sistema inicuo, inhumano, del cual el versículo 4 nos dice al pueblo de Dios, salgan de ella, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Bien, ese sistema tiene 3 grupos de amantes, entre comillas, 3 grupos de personas que aman verdaderamente ese sistema y que se encuentran muy a gusto con él. Y el primero de esos grupos son los reyes de la tierra.
Los versículos 9 y 10 hablan de ellos. Dice, yo aquí puse una parte en la pantalla de estos versículos: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido deleites. Y luego me salto hasta el final del versículo 10, a donde ellos dicen, en una hora vino su juicio. En este pasaje, en estos dos versículos, resuena lo escrito por el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 26, de los versículos 16 a 17, a donde el profeta está hablando de la Babilonia, ahí sí literalmente. Ezequiel escribe de Babilonia, del imperio babilónico que había llevado al exilio a todo el pueblo de Israel. Y recordando lo que dice esta porción en Ezequiel 26, dice, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónicos sobre ti. Levantarán sobre ti endechas y dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ezequiel está profetizando en contra de Babilonia, del imperio babilónico que habría de caer muy pronto como una consecuencia de su idolatría y como una consecuencia del juicio de Dios sobre ella. Pero Apocalipsis simplemente toma un eco, toma una base en lo ya escrito por Ezequiel para hablar de la gran Babilonia, de ese sistema inicuo del cual hemos venido platicando. El juicio sobre el sistema antirreino, sin lugar a ninguna duda, vendrá de Dios directamente. No es que sea la naturaleza, no es que sea la política, no es que sean las condiciones de la sociedad. Este es un juicio en contra de ese sistema que hemos llamado sistema antirreino, que viene directamente de Dios. ¿Y qué significa esto de que en una hora vino su juicio? No se refiere tampoco literalmente a 60 minutos, a una hora de 60 minutos, sino es una expresión, una forma de decir, vendrá súbitamente, vendrá muy rápido. Es un juicio que no es que vaya a durar mucho tiempo, no es que vaya a durar años, no es que vaya a durar una época prolongada. En una hora, es decir, en un momento, en un instante, cuando menos lo esperen, vendrá ese juicio sobre todo este sistema y vendrá de parte de Dios. Bien, déjenme regresarme a la anterior diapositiva. Ese grupo es el grupo de los reyes, es el grupo de los gobernantes, de las naciones, de los sistemas políticos que son antirreino de Dios. Por eso dice aquí en estos versículos, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, se han beneficiado de ella, se han deleitado con ese sistema, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, dice la palabra. Y entonces ahora sí continuamos con el segundo grupo de amantes, que son los mercaderes de la tierra. Y miren qué interesante que a ellos es a los que se les dedica la mayor parte de esta sección de los lamentos de los amantes de la Gran Babilonia. No se le dedica tanto a los reyes como a los mercaderes de la tierra, desde el versículo 11 hasta la primera mitad del versículo 17. Yo he puesto aquí algunas partes en una traducción en lenguaje actual, a donde dice así, a partir del versículo 11, dice, también lo lamentarán los comerciantes del mundo y llorarán, pues ya no habrá quien les compre nada, porque Babilonia les compraba. Después en el verso 15,
se mantendrán alejados por miedo a ser castigados con ella. Y en el verso 16, ¡ay, qué terrible! Pobrecita de ti, gran ciudad poderosa, te vestías con ropas de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo. Recordemos que el púrpura y el rojo eran la ropa imperial, eran los colores preferidos del imperio, eran los colores preferidos por los poderosos de la tierra, por los ricos de la tierra, porque a diferencia de lo que ocurre en nuestro tiempo, que uno se puede vestir de cualquier color y cualquier color puede ser igual de barato o de caro, en aquellos tiempos los tintes púrpura y rojo eran especialmente caros. Entonces solamente los ricos, solamente los poderosos de la tierra, los reyes o los príncipes o los comerciantes enriquecidos se vestían de ese color. Y el lamento de ellos, el lamento de estos comerciantes del mundo o mercaderes de la tierra, como dice en otra versión, no es por su pecado, no es que estén arrepentidos de su pecado, no es que se estén doliendo en sí por lo que pasó con este sistema que va a caer estrepitosamente, sino ellos lloran por los 2.2 billones de dólares de los que hablábamos hace 8 días que dejan en ganancias la industria del entretenimiento, o los 650,000 millones de dólares que anualmente deja el negocio de las drogas mal llamadas recreativas, o de los 100,000 millones de dólares que anualmente deja la industria de la pornografía. Es por eso por lo que se lamentan, por sus ganancias, por esas ganancias que ya no van a tener cuando caiga. Yo me imagino que las bolsas de valores, como ahí puse una fotografía de la bolsa de valores de Nueva York, donde hay una actividad febril de venta y compra de acciones, de un mercado de valores, eso va a venir abajo, se va a caer totalmente, va a ser destruido totalmente. Parte del sistema antirreino que prevalece actualmente es el sistema financiero y de mercado inicuo e inhumano. Y bien importante dejarlo claro, no es que el dinero sea malo en sí mismo, no es que el mercado o que el sistema financiero en sí mismo o que las finanzas sean algo del diablo o que las personas que trabajan en los mercados de valores o que se dedican a las finanzas como algo profesional estén haciendo el trabajo del maligno. No es eso. El dinero no es otra cosa más que un instrumento, más que una herramienta. En sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que la palabra de Dios enseña es que raíz de todos los males es el amor al dinero, es el enamorarse del dinero. De hecho, se le compara con un falso ídolo, con un falso dios llamado Mamón en Babilonia precisamente, y es el dios dinero, es la adoración, es el cómo el sistema financiero mundial está rendido delante del dinero como si fuera un bien en sí mismo, como si fuera algo que la gente anhela, que la gente ama verdaderamente. Y ese sistema financiero que prevalece en la actualidad, no es que el capitalismo sea malo en sí mismo, sino es ese sistema inhumano que pasa por encima de los seres humanos, que pasa por encima de las almas de los seres humanos. Y ahorita vamos a ver que se menciona algo de esto, lo que es verdaderamente diabólico, lo que es verdaderamente antirreino. No el dinero en sí mismo, sino la forma en la que el sistema funciona y en la que el sistema ha sido diseñado para que funcione por encima del ser humano y en contra incluso del ser humano. Bien, de eso es de lo que habla la Escritura. Esto que vendrá cuando caiga esta gran Babilonia, cuando caiga todo este gran sistema, esto sí será un verdadero nuevo orden mundial. Ahora que se ha puesto tan de moda con la pandemia del COVID, hablar del nuevo orden mundial, y todo mundo habla del nuevo orden mundial
Lo malo es que nadie puede explicar exactamente a qué se están refiriendo cuando hablan del nuevo orden mundial. Y digo, hay mucho de fantasía también y de ciencia ficción en todo eso. Pero ¿saben cuándo sí habrá un verdadero nuevo orden mundial? Cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva. Al regresar Jesucristo en toda su gloria, entonces tendremos cielos nuevos y tierra nueva, y habrá un verdadero y real orden mundial en el cual reinará la paz y la justicia y la equidad, porque será Dios quien reine en todos esos nuevos cielos y nueva tierra. Bien, seguimos adelante. Bueno, déjenme leerles antes de seguir adelante. Creo que vale la pena leer el pasaje porque es muy gráfico, muy descriptivo. Estoy en Apocalipsis 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ese es el motivo de su lamentación. Mercadería, y empieza a describir, oigan ustedes toda la descripción que hace de la mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Tal parece que aquí hablara también de la trata de personas, de ese mercado inicuo que también existe en la actualidad y que ha crecido tanto en la actualidad, que es traficar con seres humanos, traficar con mujeres, traficar con niños, traficar inclusive con órganos de personas. Aquí lo resume diciendo, y esclavos, almas de hombres. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Ok? Y aquí entonces podríamos decir, es la caída y es el fin del sistema financiero inicuo. Vamos ahora sí con el tercer grupo de amantes, los que transportan estas mercancías. Versículo 17 en su segunda parte hasta el versículo 19. Lo he tomado primero de la Nueva Versión Internacional y es la que he puesto ahí en sus pantallas. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Después en el versículo 18 dice, exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Y en el 19, harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. Ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. Aquellos que transportaban todos aquellos bienes de los cuales habló en los versículos anteriores, ahora se lamentan porque su negocio se vino abajo. Es un grupo muy relacionado con el anterior, pero son los que se benefician del tráfico de bienes y del tráfico de personas, que reciben ganancias también por todo ese traficar de bienes y traficar de mercancía y traficar también de almas de personas. Su lamento es porque exaltan el sistema como algo único, como algo incomparable. Y es algo que nosotros normalmente vemos a nuestro alrededor en los noticieros y en la prensa y en todos lados, como este sistema es exaltado, como si no hubiera otra manera posible de vivir que fuera sin este sistema capitalista inhumano
que existe. Su llanto, ese ay, es porque con la opulencia de la gran ciudad, con la opulencia del gran sistema materialista, ellos se enriquecieron. Déjenme leerlo ahora en la versión Reina Valera, estos mismos versículos. La segunda parte del versículo 17, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Otra vez, los tres grupos de amantes, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra y los navieros, los transportistas, por decirlo de esa manera, los tres mencionan lo mismo. En una hora vino tu destrucción, en una hora fuiste acabada, en una hora vino tu juicio. Los tres repiten esto. Recordemos que Apocalipsis es tremendamente simétrico, es tremendamente arquitectónico, como dice algún comentarista de él. Y entonces hay tres grupos de los amantes de la Gran Babilonia y los tres hacen una lamentación parecida. Se lamentan que haya desaparecido por el beneficio que ellos recibían de ella, por el beneficio que recibían de ese sistema inicuo. Bien, hasta ahí el segundo subtema. Vamos a entrar en la parte final del capítulo con el tercer subtema, al cual hemos titulado La alegría de los santos, que van de los versículos 20 al 24. Y vamos a ver aquí algo contrastante. Ahora, los que se alegran, ya vimos los que se lamentan, los que lloran, los que dicen ayes por la caída de la Gran Babilonia. Pero al mismo tiempo, mientras aquellos inicuos se lamentan, hay un grupo que se alegra por lo que está ocurriendo, por lo que ha ocurrido. Así que vemos aquí este contraste tan común en la vida. Mientras los tres grupos de amantes de la Gran Babilonia lloran y se lamentan, hay otros tres grupos, otra vez la simetría de Apocalipsis, que no es casualidad, hay otros tres grupos que son llamados a alegrarse. Estos son los santos, los apóstoles y los profetas. Dice en el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y aquí otra vez vemos cómo Juan de Patmos en esta revelación que recibe se va apoyando de los profetas del Antiguo Testamento y cómo es algo muy similar a lo que dice en Jeremías capítulo 51, versículo 48. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Jeremías escribía sobre el reino de Babilonia, sobre la gran ciudad literalmente de Babilonia. Juan de Patmos escribe sobre la gran Babilonia en un sentido figurado, pero se apoya en una expresión de Jeremías. Y acá dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Jeremías decía, los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, se alegrarán. El pueblo de Dios, hermanos, entiéndase como pueblo de Dios, la nación de Israel, el pueblo de Israel, pero también la iglesia de Jesucristo, ambos unidos como una sola nación, somos el pueblo de Dios, no es por separado Israel y la iglesia de Jesucristo por otro lado. Esa pared de división ya fue derribada por el Señor Jesucristo y ahora somos un solo pueblo, una sola nación. Bueno, ese pueblo de Dios ha sido perseguido y martirizado desde siempre por la Gran Babilonia.
No fue solamente el exilio sufrido en el año 530 y tantos antes de Cristo, cuando Nabucodonosor puso sitio alrededor de Jerusalén, finalmente la tomó después de un sitio prolongado y en varias oleadas, por lo menos en 2 oleadas diferentes, se llevó a toda la gente, a todos los habitantes de Jerusalén a Babilonia en un exilio que duró alrededor de 80 años. No solamente en ese tiempo, a lo largo de toda la historia. En otra época fue Asiria, en otra época fue Alejandro Magno al frente de los griegos o de los macedonios más bien. Después fue el Imperio Romano, después fue el general Tito quien arrasó finalmente con Jerusalén para no dejar piedra sobre piedra. Después fue la persecución que el pueblo judío ha tenido a lo largo de la historia, tristemente incluso de parte de la misma iglesia. La persecución que hasta la época de la Alemania nazi sufren por Hitler, pero antes de llegar a esa época, antes había sido la Inquisición quien había perseguido también a los judíos en prácticamente todo el mundo. Después la Iglesia de Jesucristo ha sido perseguida una y otra vez por el Imperio Romano, por diferentes imperios, por la misma religiosidad idólatra dentro de la misma iglesia que ha perseguido a los verdaderos cristianos, y así hasta llegar a nuestros días, en el cual en pueblos musulmanes, en países musulmanes, en países que practican el hinduismo, en países como están siendo ahora mismo en este día en Myanmar, a donde hay un golpe de estado militar, y la iglesia y los misioneros y los pastores en Myanmar están siendo perseguidos el día de hoy mientras nosotros estamos hablando, a lo largo de toda la historia, y va a seguir siendo así. El pueblo de Dios ha sido perseguido por la Gran Babilonia, representada esa Gran Babilonia por diferentes regímenes, por diferentes gobiernos, por diferentes sistemas políticos y aún religiosos. Pero es en este momento, es aquí en este punto donde llegamos de Apocalipsis, que se responde a la oración de los justos que encontramos, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 6, cuando se abre el 5º sello, cuando el cordero que fue inmolado está abriendo uno a uno los 7 sellos del rollo que le fue entregado? Ustedes se acordarán de esa lección. Vamos a regresar un momentito a la apertura del 5º sello, porque allí hay un clamor de los santos que ahora vemos contestado en esta gran caída de Babilonia. Apocalipsis 6, versos 9 y 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Hasta este momento que ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 18, con la caída total, absoluta de ese sistema antirreino. Y entonces en el versículo 20 se dice: alégrense cielos y alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas que fueron perseguidos. Ya he leído hace un momento, olvidé que lo tenía yo aquí proyectado en la pantalla, pero ustedes lo pueden leer, Apocalipsis 6, 9 y 10. Los versos que siguen, los versos 21 al 23 del capítulo 18 de Apocalipsis, solo expresan el gran dramatismo de esa caída y lo definitivo de la destrucción del sistema. No perdamos tampoco de vista, otro rasgo del Apocalipsis es ese dramatismo, ese simbolismo dramático con el que nos da a conocer las cosas. Leamos versículos 21 al 23. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Vean si no hay un efecto dramático en todo esto. Es
es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios queriendo explicarnos de una manera que como seres humanos podamos entender todo el impacto y toda la importancia que esto tiene, y entonces tiene que tomar ejemplos simbólicos que nosotros los podamos ver gráficamente o entender gráficamente. Y por eso aquí nos describe: un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es decir, ese sistema, una vez que el mismo Señor Jesucristo en su segunda venida y con el poder de su gloria derribe todo ese sistema, haga nuevos cielos y nueva tierra, nunca más va a volver a ser levantado ese sistema. No creemos que esa caída vaya a ser solamente durante 1000 años y que después de 1000 años otra vez va a volver el mal. En fin, creemos que es una caída en una sola vez, absoluta, completa. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. No más fiesta al estilo de como el mundo hace el jolgorio y la fiesta y la diversión. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. No habrá más trabajo como el que estaban acostumbrados a hacer para traficar con ese trabajo. Ni ruido de molino se oirá más en ti. No habrá más industria trabajando. No habrá más maquinaria produciendo todos esos productos con los que se trafica. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Aquí nos está diciendo la vida cotidiana, como la ha conocido todo este sistema inicuo, no se dará más. No habrá más luz de lámpara. No habrá necesidad de esa luz. No habrá necesidad ni siquiera del sol, porque el mismo Señor con su esplendor alumbrará a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra santa. Sigue diciendo el versículo 23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El sistema en el que vivimos es un tremendo engaño, es una tremenda ilusión, y por eso aquí se le compara con hechicerías. La felicidad detrás de la cual la mayor parte de nuestra sociedad corre es algo ficticio totalmente, es algo engañoso. Los bienes materiales a los que tanto nos apegamos, a los que tanto cariño les tenemos, hermanos amados, es algo que pasa así, en un tronar de dedo. Y así va a pasar, así de rápido. No nos encariñemos tanto con las cosas, porque hay un día en que van a desaparecer. No nos encariñemos tanto con los bienes materiales, con las comodidades, con el confort, con la dirección, con la diversión, perdón, porque es algo total y completamente pasajero. Por eso el Señor Jesucristo decía: no se hagan tesoros en la tierra, donde el óxido corrompe, donde la polilla destruye y donde los ladrones minan y hurtan y se roban las cosas. El Señor Jesucristo decía: háganse tesoros en los cielos, hagan tesoros en los cielos, porque ahí no hay óxido que corrompa, no hay polilla que destruya, no hay ladrón que mine ni hurte. Los tesoros que tú te hagas en el cielo, los tesoros que tú te hagas en tu espíritu, en tu relación con Dios, en el cultivar un carácter que Dios quiere que tú tengas, eso es indestructible, eso no va a pasar, eso va a prevalecer. Pero todo lo que ahora forma esa gran Babilonia es algo que está destinado a ser destruido, a ser eliminado, a caer y a desaparecer muy, pero muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Y el verso 24 pareciera ser una repetición, pero es solo un colofón, un epílogo para que nos quede claro que se trata de un sistema homicida. Se menciona sangre de profetas, santos y todos los que han sido muertos en la tierra, dice el versículo 24.
y en ella, sigue haciendo memoria de la gran Babilonia que ya cayó, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y otra vez encontramos ahí un eco del Antiguo Testamento, Jeremías 5:49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Así como ha sido homicida ese sistema, y sobre todo homicida del pueblo de Dios, de la misma manera, al haber sido encontrada en ella, en esa ciudad simbólica, la sangre de los profetas y de los santos, será juzgada por esto mismo. Bien, hermanos, voy a dejar de compartir la pantalla. Esta es la última diapositiva. Encontramos entonces en todo este capítulo 18, encontramos que en la segunda venida de Cristo finalmente está hablando de los eventos finales, de esos eventos que estamos esperando y que además esperamos con anhelo. Habrá una caída total y completa de todo el sistema que prevalece al día de hoy. Y el juicio de Dios, pero también la justicia de Dios, su reino de paz, su reino perfecto de armonía, será establecido en cielos nuevos y tierra nueva, de los cuales los siguientes, que son los últimos capítulos de Apocalipsis, nos va a hablar de una manera más detallada. Hemos terminado un gran paréntesis que se abre desde el capítulo 16, cuando se empieza a hablar de las copas de la ira. Después el versículo 17, cuando nos habla de la gran ramera. Después el 18, que nos habla de la gran Babilonia. Y ahora se cierra aquí este gran paréntesis y vamos a entrar en la recta final de Apocalipsis, que son de los versículos 18 en adelante. Versículos 18, 19, 20 y 21, que son los que, si Dios nos permite, vamos a ver en las siguientes semanas, hasta el capítulo 22, por supuesto. Bien, vamos a dejar aquí el estudio de esta semana. Yo espero en el Señor y es mi oración que esto sea de bendición para ustedes, que la lectura y el estudio del Apocalipsis siga sirviendo al propósito por el cual fue escrito, y que es animar al pueblo de Dios, animar a los hijos de Dios para seguir adelante en el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Que el Señor los bendiga, que Dios esté con ustedes, y si Él nos lo permite, nos estaremos viendo nuevamente aquí dentro de 8 días, el próximo jueves, si el Señor lo permite. Que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde y que tengan un excelente fin de semana, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el domingo en la predicación.